Apliquemos ahora las ideas del cálculo de probabilidades vía la fórmula de probabilidad total al entorno de un modelo de, digámoslo, de telecomunicaciones. Y en un momento va a quedar claro por qué el ejemplo lo llamamos así como canal ruidoso. Y para ello lo que vamos es a considerar precisamente una fuente o un emisor de una, digámoslo así, de una cierta señal, ¿no?, radiofónica, ¿no?, que se envía al espacio y que es recibida por otra antena, ¿no?, digámoslo así, por un receptor, ¿no?, que está a una cierta distancia de la fuente, ¿no? Y entre ambos, o sea, en el espacio entre ambas, entre la antena del emisor y la antena del receptor, yo tengo todo un espacio o un canal, veanlo así, que está sujeto a todo tipo de interferencias, que también se le conoce como ruido, ¿no? Y que representamos aquí con una inofensiva nube gris, ¿no? Pero pueden pensar, ¿no?, en todo lo que puede interferir en una señal, por ejemplo, que se envía, pongámoslo, desde la Tierra, ¿no?, y que tiene que ser recepcionada por uno de estos robots que tenemos ahorita explorando a Marte, ¿no? O sea, la cantidad de interacciones en el espacio que hay entre esos dos puntos es inmensa, ¿no? Y obviamente toda esa señal va a estar sujeta a muchísima interferencia, ¿no? De tal manera que la señal que recibe el receptor es finalmente una señal, llamémoslo así, ruidosa, ¿no? Bueno, entonces formalicemos ahora las ideas, ¿no? Entonces imagínense que la fuente envía cualquiera de estas señales x1, ¿no?, hasta xn, ¿no? Y que el receptor finalmente recibe, ¿no?, alguna de estas otras, digámoslo así, señales y1, y2 hasta ym, ¿no? Y digámoslo así, la fuente emite la señal xy, ¿no?, pongámoslo en estos términos, con una cierta probabilidad p sub i, ¿no? No todas las señales o órdenes que uno quiere emitir van a tener la misma frecuencia de emisión, ¿no? Y el canal, veámoslo así, o la interferencia, ¿no?, convierte a la señal xy en la señal yj con una probabilidad que vamos a denotar precisamente como PIJ, ¿no? O sea, PIJ no es otra cosa más que la probabilidad de que el emisor emita la señal XY y que el receptor finalmente reciba la señal YJ. Pongámoslo en estos términos, ¿no? Y esto lo podríamos, digámoslo así, condensar o tabular, ¿no?, una tabla por lo pronto, ¿no?, que más adelante lo que voy a hacer es tomar una matriz, ¿no?, que tendría, ¿no?, en la posición IJ, ¿no?, a los PIJ, ¿no?, que son al fin y al cabo la probabilidad de que si el emisor emite la señal XY, ¿no?, el receptor acabe recibiendo la señal Y sub J, ¿de acuerdo? Bueno, la pregunta ahorita es, por lo pronto, que yo quisiera calcular, ¿no?, la probabilidad Q sub J con que el receptor recibe la señal Y sub J, ¿de acuerdo? Bueno, y para ello, ¿no?, déjenme entonces introducir una serie de eventos. Por lo pronto, consideremos a sub i el evento de que la señal emitida sea la señal x sub i. El evento b sub j es aquel que ocurre si la señal que se recibe es la señal y sub j, ¿no? Y la primera observación que hay que hacer, ¿no?, es que estos a sub i, ¿no?, que son correspondientes a que se emite la señal iésima, son eventos que son ajenos, ¿no? O sea, o se emite la señal iésima o se emite la señal jésima, o sea, la intersección de estos dos eventos es siempre el evento imposible o el vacío, y su unión, ¿no?, es esencialmente el evento seguro, ¿no?, porque la unión de todos esos eventos daría pie a todos los tipos de señales que yo puedo emitir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces queremos, ¿no?, calcular la probabilidad Q sub J de que se reciba la señal YJ, ¿no?,
dicho de otro modo, tal cual como introdujimos aquí, queremos calcular la probabilidad del evento B sub j, ¿no? Y aquí es donde puedo hacer uso, gracias a esta propiedad y a esta propiedad, de la fórmula de probabilidad total, ¿no? Entonces la probabilidad ahora de este evento la puedo calcular como la suma de la probabilidad condicional de BJ, dado cada uno de los A sub J, por la probabilidad de, disculpen, de cada uno de los A sub I por la probabilidad de A sub I, ¿no? Y siguiendo, veámoslo así, la notación que introdujimos acá arriba de qué cosa era PIJ y qué cosa era PI, esto acaba siendo ciertamente la suma sobre todos los I's, ¿no? De las cantidades PIJ por P sub I, ¿no? Los PIJ, recuerden, son las probabilidades digamos, en las cuales una señal XI se convierte en XJ, y esta será la probabilidad con que la señal XI es transmitida, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, quizás lo que vale la pena ahora aquí por lo pronto observar que esta suma, ¿no? Al estar recorriendo sobre el índice I, lo que hace finalmente recorrer la columna jésima de la tabla que representamos hace un ratito, ¿no? Y digamos, veamos por lo pronto cómo se vería esto numéricamente hablando, en un ejemplo numérico simple, ¿no? Donde las probabilidades P I sub J estuvieran dadas por estos valores que están aquí, ¿no? Quizás una primera observación sería que consideráramos que esta matriz es una matriz diagonal, dominante, veámoslo así, porque, bueno, en este caso observen que n y m, ¿no? Que eran las dos cantidades que estábamos jugando inicialmente aquí para darle la mayor generalidad posible al asunto, ahorita colapsaron a ser iguales, ¿no? O sea, en esencia, para que existiera la misma cantidad de tipos de señales que se emiten con las que se reciben, y uno esperaría exactamente que haya, por llamarlo así, una identificación alta, ¿no? Que si se emite, por ejemplo, la señal X1, que eso se corresponda siempre a la misma cosa que podríamos llamar Y sub 1, y si se emite X2, que eso se corresponda en la medida posible siempre a la misma cosa que podríamos llamar por lo pronto Y sub 2, ¿no? Y que las variaciones, ¿no? de ese patrón fueran lo más leve posible, veámoslo así, ¿no? Ahora, ¿qué nos decía esta regla, ¿no? Decía, bueno, si tú quieres calcular ahora la probabilidad de que se recibió la señal jésima, lo que hay que hacer es multiplicar cada una, habíamos visto, ¿no? Cada una de estas columnas, ¿no? Por los P sub I, que son las probabilidades de emisión de cada una de las señales X sub I, ¿no? Entonces tendríamos que tomar el vector de los P sub I, digámoslo así, y premultiplicarlo por esta matriz, de tal manera que ahora cuando yo tome este vector acostado y lo multiplique por esta matriz, esencialmente lo que haga exactamente según la regla del cálculo de vector por matriz, sea precisamente calcular el producto de cada uno de estos elementos de este vector por cada uno de los elementos de este vector parado, ¿no? Y obtener así finalmente, ¿no? Lo que queríamos, ¿no? Que serían las probabilidades del tipo QJ, ¿no? Que emergen exactamente de calcular el producto de este vector por esta matriz, digámoslo así, de probabilidades de transformación de una señal en la otra. Este ejemplo lo vamos a continuar en un video posterior, que va a quedar aquí al final, va a quedar aquí indicado al final de este, ¿no? Una vez que discutamos la llamada fórmula de Bayes, ahí vamos a poder hacer otros cálculos, ¿no? Que obviamente son también, ¿cómo llamarlo? Quizás inclusive más relevante que este que acabo de hacer. Este sería como un paso intermedio, porque la pregunta que responderíamos allí sería, bueno, si yo estoy, digámoslo así, observando la señal Y sub J, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que desde la Tierra me hayan enviado la señal, pues, digámoslo así, XJ? Y eso que va a quedar allí respondido.